Amados amigos, amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, delante de la presencia del Señor, damos gracias por este precioso tiempo que nos concede para poder compartir una vez más su preciosa palabra. Y en este día está en el libro de Josué, capítulo 3, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y dice así: en el nombre de Jesús. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amado Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, bendito Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo. Señor, asístenos en esta mañana también, y sea usted ministrando, Espíritu Santo, a cada vida, a cada alma, Señor, al cual en este día ha dispuesto su corazón y su mente y tiempo para poder escuchar esta palabra. Señor, asístele. Yo no sé cuál es su necesidad, su lucha. Yo no sé cuáles son sus cargas. Yo no sé cuáles sus afanes. Pero tú que conoces todo, Señor, salva, liberta, sana. Haz tu obra, Señor, y permita que esas almas, Señor, también avancen, crezcan en tu palabra, en tu presencia. Espíritu Santo, te necesito. Ayúdame y haga usted su obra conforme a la voluntad del Santo Padre y en el amor de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados amigos, una vez más, damos gracias al Señor, como decía, y el versículo por la cual se tiene como referencia para el mensaje de este día está en el versículo 3 de Josué capítulo 3. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bien, la reflexión de esta mañana es: avanza con Dios. Sí, mi amado amigo. En el mundo, el hombre, para avanzar en sus propósitos de vida, se pone en manos de su ego, a través de los conocimientos, de las diplomas o títulos académicos que quizás obtuvieron en los institutos o universidades. Y esto no es malo, pero entregado al egoísmo, ha dado lugar para muchos arrogancia, vanidad y por ende negar a Dios y al trato indiferente de su prójimo. Otros se ponen en las manos de la herencia, negocios o finanzas de sus padres, o en sus empresas, y en su mayoría este tipo de grupos, cuando las cosas les salen mal, blasfeman de Dios porque sus resultados no fueron buenos. ¿Por qué?
porque pusieron su corazón, su esperanza, su trabajo, su fe, su confianza en su autosuficiencia, en su ego o en otros hombres o en capacidades materiales o físicos que perecen. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 4, desde el versículo 30 para adelante, ahí nos habla del rey Nabucodonosor, un hombre que se atrevió a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y luego la voz del cielo le dijo: el reino te ha sido quitado. Y el reino le fue quitado a este hombre por 7 tiempos. Déjeme decirle claramente que no es con la fuerza, ni con el ímpetu, ni con la capacidad, ni con la juventud que pueda usted tener para avanzar en sus propósitos de su vida. Es con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque con Dios tus propósitos serán justos, piadosos, llenos del amor de Dios. En el libro de Esdras, capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 13, y en el libro de Esdras, capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 5, y Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2, y Esdras, capítulo 6, y en el versículo 8, allí el Señor nos habla de un hombre frágil y quizás sin mucha experiencia y conocimiento en construcción. Pero él era el descendiente del linaje del rey David, Zorobabel. A él se le encargó activar la obra de la casa de Dios, porque fue destruida por los años 587 a.C. por el imperio del rey Nabucodonosor, Babilonia. Y a Zorobabel y el pueblo se le encargó. Y dice la palabra del Señor que Zorobabel y el pueblo de Dios con gozo y alabanza decidieron avanzar la reconstrucción, la restauración de la casa, del templo de Dios. Pero vinieron los samaritanos, enemigos de la restauración, e impidieron con intimidación, soborno, calumnia y difamación. Y el avance de la restauración se paralizó la obra por más o menos 16 años. Déjeme decirle que lo que Dios empezó, Dios también lo completará, también lo terminará. El pueblo, al verse frustrado por esta oposición de los samaritanos, en el avance de la obra, se desanimaron y desviaron su visión, sus fuerzas, sus anhelos en otras cosas, y se estancaron con el conformismo, en la comodidad y en los placeres y vanidades de aquel tiempo. Ellos se arrinconaron a sus propios hogares e hicieron todo lo que tenían que hacer para ellos mismos. Pero Dios nunca está quieto ni con los brazos cruzados. Y levantó a Ageo, un profeta, allí en el libro de Ageo capítulo 1, versículo 4 y 8, allí el Señor les dice: vosotros habitáis en casa artesonada, decorada, enmaderada, y mi casa desierta. No, no es para eso a los que yo les he traído. No. Subid al monte y traed madera, le decía el Señor. Reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová el Señor. Este mensaje es también para estos tiempos, mi amado hermano, después de la pandemia o cualquiera de otra circunstancia adversa que usted esté viviendo o pasando. No se estanque por el egoísmo o la envidia e hipocresía que usted está viendo, ni por la indiferencia, el desánimo o quizás por la falta de fe. Haga lo que Dios dice. En este versículo, el Señor a través de Ageo le decía al pueblo: subid al monte,
Subida al monte es entrar en oración, en comunión con Dios. Sométase a Dios y el diablo huirá, dice el Señor en su palabra, porque de ahí del monte vendrá el socorro, el auxilio para su vida. En este mismo versículo dice también, traed madera. Sí, amigo hermano, Dios le decía, traed madera para que decoren la casa del Señor. ¿Sabes qué, amado hermano? La madera servía como un adorno en el interior de sus casas, pero también es para encender, para avivar el fuego. Avive el fuego del amor dado por el Espíritu Santo de Dios y reedifique en esta virtud del amor su casa, el templo, su vida personal y la de su prójimo, y hallará gracia para con Dios y los hombres, y entonces usted verá la voluntad de Dios guardando a todos sus hijos y a todo el pueblo a la cual usted anhela dirigir o enseñar o ayudar. Veremos la gloria de Dios en sus santos, para librarlos de todo temor y prepararlos para ese arrebatamiento a los cielos que será solo para los fieles en Jesucristo. Por eso, mi amigo, hermano, afírmese, fortalézcase en el Señor Jesús y con la asistencia del Santo Padre y el Espíritu Santo, y avance, no se estanque. Si usted ve que no crece, no desarrolla, no avanza en el lugar en que usted está, salga y pida guianza a Dios, ore, ayune, vigile, escudriñe la palabra de Dios, congréguese en una iglesia de sana doctrina y santidad. Si usted es ministro de Dios, avance y restaure con su vida y su testimonio, con la palabra de Dios y los dones del Espíritu Santo, a las familias destruidas por el adulterio, a los jóvenes que se han desviado de la ruta santa, a la delincuencia, a la fornicación, al alcohol, a la pornografía y a la prostitución. Esos jóvenes y doncellas que están siendo absorbidos por las modas de este mundo y sus costumbres, llevándoles al abismo al abismo de muerte espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Avance con Dios, porque con Él arrancará las almas perdidas de las manos del infierno. Volviendo a la palabra de Dios en Esdras, desde los capítulos 3 al capítulo 6, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Vemos que Zorobabel, el gobernador, el líder, estaba desanimado y muy desanimado. Y Dios, además de Ageo, levanta a otro siervo. Amigo, hermano, Dios nunca solo usa un instrumento o un elemento. Dios usa a todo, una y otra vez como Él quiere. Y en esta oportunidad Dios envió a otro siervo, Zacarías, porque Zorobabel quizás planificaba avanzar la restauración de la obra de la casa de Dios con un ejército en armas, o quizás con la fuerza de la violencia. Pero Dios, por medio de Zacarías, le dice, no, así no, Zorobabel. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, allí el Señor le dice, no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Amigo, hermano, si hay algo que a usted le falta, Dios le suministrará el poder de su Espíritu Santo para que usted avance. Pero para eso, encomiende a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice el Señor en su palabra. Es decir, póngaselo en las manos de Dios toda obra material, físico, intelectual, espiritual, porque en Él su avance es seguro. Esto es lo que Dios quiere
que usted avance de una manera firme, segura en Él y con Él. Y la palabra de Dios en el libro de Josué nos habla de los hechos en la que Dios, usando a Josué como líder de su pueblo Israel, los conducía al cumplimiento de la tierra prometida. Eran 40 años de camino en el desierto. Y Josué estaba bordeando por los 95 años de edad. Quizás había fatiga, quizás había cansancio también, porque en Josué capítulo 3, allí en el versículo 1, encontramos que el Señor dice: y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario reposar para renovar fuerzas, permanecer en la visión y en la unción, en el poder de Dios para avanzar. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, allí el Señor dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es decir, que tu consagración y el firme conocimiento constante de la palabra de Dios y del poder de Dios hará que usted tenga renovada sus fuerzas, su vida día a día, porque en esa renovación habrá visión, porque hay santidad, tal como dice el Señor en su palabra en Josué capítulo 3, versículo 5. Porque en esa renovación también hay fuerza. ¿Por qué? Porque hay unidad, tal como dice Josué 3, versículo 4. En esa renovación también habrá unción. ¿Por qué? Porque hay sometimiento, tal como lo dice o nos enseña entre Josué capítulo 3, versículo 17. Me atrevo a decir por la palabra de Dios que hubo un avance sobrenatural, porque Dios abrió el mar, abrió el río Jordán en dos y seco. ¿Para qué? Para que avance el pueblo de Dios, Israel. Y este avance sucedió porque Dios vio en el líder Josué y en todo el pueblo tres virtudes: santidad, unidad y sometimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Avanzar en los propósitos de Dios para tu vida, tu casa, es luchar la buena batalla, reteniendo la fe, la confianza en Dios, que Él te sostendrá y te ayudará. Pero hay que moverse en santidad, unidad y sometimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Una intimidad con Dios en oración, ayuno, escudriñando la palabra de Dios, que es la Biblia, santo es el Señor. Es decir, saciarse en Dios, saciar el alma con Dios, en Dios, saciarse de Él, de su reino y su justicia, porque Él añadirá lo que falte, porque saciar el alma de Dios afirma y hace recto el corazón, y esto agrada y hace mover la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, ahí nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no solo mostró santidad y unidad en el Padre, sino también aquello que para muchos no les es fácil someterse. Por eso el sometimiento es divino. El sometimiento sostiene la unidad. El sometimiento te exalta. Sea cual fuere la posición o función en la que usted se encuentra o tenga, el sometimiento fortalece, te mantiene humilde, te mantiene manso. Preserva la unidad para avanzar, superar y vencer. En el sometimiento verás el favor de Dios. El sometimiento hace que se mueva ese favor en la cual tú estás esperando para avanzar en tu vida de Dios. El sometido
consulta, no hace lo que quiere. Si el Señor te dice, sé santos, sé santo y verás las maravillas de Dios que ojo no vio ni oído escuchó. Si el Señor te dice, retén la unidad, pues reténla en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, porque en esa unidad se manifestará el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo moviéndose en tu vida. Si el Señor te dice, sométete, pues sométete y verás la gloria de Dios. Pelearán contra ti y no podrán. En tu vida no solo puede haber un solo obstáculo o dos, no, que querrán impedir a que usted avance a la meta. Sea cual fuere el obstáculo que quiere evitar su avance, usted no se estanque. El Señor le dice, ve, no temas, santifícate. Como le dijo Dios a Josué para que le diga al pueblo que se santificara, porque verán las maravillas, la bondad del amor de Dios moverse para ayudarlos a avanzar. Retén la unidad y sométete, que Dios estará contigo. En Josué capítulo 3 y capítulo 6, allí, desde estos capítulos, vemos los obstáculos, pero él y el pueblo, o sea, Josué y el pueblo de Israel, se santificaron, se mantuvieron unidos y se sometieron a la palabra de Dios, al consejo de Dios. ¿Sabes por qué te detienes a veces? Porque no te has consagrado, porque no mantienes la unidad, no solamente con el Señor, sino con el cuerpo de Cristo, porque no estás andando sometido a la voluntad de Dios. Ante la circunstancia en que usted y yo nos encontremos, Dios siempre está apto para equiparnos, para guiarnos, para animarnos. En Josué capítulo 3, versículo 7, allí dice el Señor, desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Para qué? Para que entiendan que estoy contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es en estos tiempos en donde Dios nos ha dado de su palabra, de su Hijo Cristo. Y hoy, con la presencia gloriosa del Espíritu Santo, Él es quien nos ayuda a avanzar, a superar y a vencer los retos, los desafíos, los obstáculos que quieran tratar de impedir este avance. En Josué capítulo 3 y capítulo 6, ahí vemos que el pueblo de Dios avanzó, superó y venció. ¿Por qué? Porque se mantuvieron consagrados ante la presencia de Dios y caminaron en unidad con el Dios Todopoderoso, su líder, los sacerdotes y todo el pueblo, y estuvieron sometidos a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién conduce tu vida? Yo no sé en qué te estás guiando para avanzar. No está mal los conocimientos que hayas tenido en la universidad, pero consúltale a Dios y ponle en las manos de Dios los deseos que hay en tu corazón y en tus pensamientos, porque Él las puede afirmar, Él las puede hacer realidad. No lo hagas como este rey Nabucodonosor, yo, con mi fuerza, con mi poder, con mi intelecto, con mi gente, con mi dinero. No. Usted avanza, pero si avanza con Dios. Sin Dios, usted se cansará, se agotará y no podrá avanzar en su familia, en tus estudios, en tus proyectos, en tu trabajo, en el ministerio que Dios te está dando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y serás presa fácil del enemigo y serás destruido. Ven al que te puede multiplicar las fuerzas. Ven al que te puede dar la sabiduría, la inteligencia. Ven al que te puede sostener en la verdad ante la mentira que hay en este mundo. El Señor dijo, compra
la verdad. Sobre todo, dice, alcanza sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la sabiduría de este mundo es diabólica, terrenal, pero la sabiduría de Dios es pacífica, misericordiosa y piadosa, divina, que te prepara para llevarte hacia la eternidad en Cristo Jesús. Busca a Dios por medio de Cristo. Jesucristo es el único quien te puede hacer llegar al Padre y tener la asistencia del Espíritu Santo. Jesucristo es el único quien vino a dar la fortaleza, el conocimiento personal a sus discípulos, y hoy, por medio del Espíritu Santo, con su palabra y su presencia, que nos guía y nos da fuerza y la paz para seguir avanzando. Amigo, recibe a Cristo. Él viene pronto. No dejes que el mundo te estanque. No dejes que tu propia carne, tus pensamientos te estanque. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida por medio de Jesucristo. Conmigo hasta otra oportunidad.